La éfrasis es considerada una figura retórica. La palabra proviene del griego que significa descripción. El primer ejemplo suele ser el escudo de Aquiles, descrito por Homero en la Ilíada. Sin embargo, tanto el concepto y su práctica ha ido modificándose con el pasar de los años. La éfrasis es ahora considerada una representación verbal de algo no verbal. En un principio se hablaba de una representación verbal de algo visual. De ahí que los principales objetos de la éfrasis fueron pintura, arquitectura y escultura. Sin embargo, comenzó a dudarse con respecto a las posibilidades de esta representación verbal, que también podían ser hechas a partir de la música, es decir, imágenes acústicas. Y más que imágenes, se declaraba como la posibilidad de hacer descripciones de la sensación que generaba una composición musical. El concepto se ha ido ampliando tanto que comenzó a preguntarse si podría ser posible la recreación o representación verbal de un objeto que interviniera en otros sentidos, no solamente lo visual y lo acústico, sino el olfato, el tacto y el gusto. De ahí que una de las principales respuestas fuera la éfrasis culinaria, es decir, tener como objeto la comida que afectaba a todos estos sentidos. La éfrasis culinaria no es algo nuevo como tal, ya se han hecho descripciones minuciosas, literarias o consideradas poéticas de un objeto como lo es la comida. Sin embargo, muy recientemente puede ser considerado un trabajo ekfrástico. La discusión se ha ampliado tanto como hablar de la éfrasis del cine, que también es posible y está siendo estudiado. La éfrasis tiene la posibilidad de estipular una visión estética de aquel que crea la composición verbal. Es decir, la éfrasis hasta cierto punto dice que el poeta o el creador del texto considera que ese objeto vale la pena ser descrito de esa manera. El objeto de la éfrasis es variable y también la manera en la que puede hacerse. Algunos escritores deciden esconder el objeto del cual están haciendo la éfrasis, es decir, hacen como una especie de juego de adivina quién con el lector para saber si conoce o no la referencia que está manejando para su composición literaria. De manera que deja una serie de indicios o pistas, es decir, palabras como el nombre del pintor, la composición, etcétera, en el caso de pinturas, o del artista, o incluso del platillo, según sea el objeto, de manera que es posible que el lector sepa al momento de la lectura el objeto del cual está haciendo una descripción. Esa es una posibilidad, esconderlo, dejar pistas. Sin embargo, también puede hacerse una especie de juego en donde se hace manifiesta la referencia y entonces se habla de que existe en el poeta o en el creador del texto una postura o un deseo de que el lector busque aquel objeto del cual hace referencia y que sea conocido por el lector. La éfrasis, como composición literaria, da la posibilidad de ofrecerle al lector una manera de interpretar aquel objeto. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de una pintura, y según la descripción que se haga, como en otros ejemplos que vamos a ver, pues es posible que planteen una especie de lectura con respecto al objeto, o de interpretación, o de cómo debería de ser visto. La éfrasis atraviesa los sentidos tanto del poeta o del creador del texto como del lector y lo hace a través del lenguaje entendido como lengua. Ahora bien, les presentaré algunos ejemplos. Este primero es una éfrasis acústica de una composición musical. Voy a proceder a leerlo. Es del poeta Ángel González, español. Estoy Bartók de todo. Bela Bartók de ese violín que me persigue de sus fintas precisas, de las sinuosas violas, de la insidia que el oboe propaga, de la admonitoria gravedad del fagot, de la furia del viento, del hondo crepitar de la madera. Resuena vela en todo Bartók, tengo miedo. La música ha ocupado mi casa,
por lo que oigo, puede ser peligrosa. Échenle fuera. Y hace referencia a la siguiente composición musical. Los siguientes ejemplos son de éfrasis visual. Este primero es de José Emilio Pacheco, mexicano, titulado Venus Anadiomena, por Ingres. No era preciso eternizarse, muchacha, y ahora tu desnudez llega radiante desde un amanecer interminable, invento de la luz, ala de espuma, surges de las profundidades más azules, arena siempre nueva y no ceniza judio-cristiana, isla de eterno amor entre las tempestades. En el cuadro rehecho sin sosiego, tu carne perdurable es joven siempre. El mar se hiende atónito y observa otra vez el milagro. El siguiente ejemplo es de Ángel Balbuena Prat, es español. Se titula Al Cristo del Greco. Jesús de la inquietud y la agonía, de la sombra y la nube, yo te invoco. Llama en los cuadros del cretense loco, descoyuntado y sin anatomía. Líbrame de este siglo que porfía por hacerme de piedra. Soy tan poco para ser firme, y cuanto veo y toco se alarga en un temblor de melodía. Contigo, sin el orden y el diseño, en mi carne de aflicto penitente de lágrima, crepúsculo y ensueño. Se grabará el dolor omnipotente como punzante clavo de tu leño, como sangrienta espina de tu frente. El siguiente es una traducción al español de una composición de William Carlos Williams, estadounidense, quien dedicó gran parte de su obra a los trabajos ekfrásticos, especialmente de pinturas. Se titula Retrato de una dama. Tus muslos son manzanos cuyas flores tocan el cielo. ¿Qué cielo? El cielo donde Guatú colgó el escarpín de una dama. Tus rodillas son una brisa del sud o una ráfaga de nieve. Ajá. ¿Qué clase de hombre era Fragonard? Como si eso respondiera algo. Ah, sí, debajo de las rodillas, puesto que de este modo iniciamos la canción, es uno de esos blancos días de verano. La alta hierba de tus tobillos ondula sobre la playa. ¿Qué playa? La arena se pega a mis labios. ¿Qué playa? Ajá, pétalos quizás. ¿Cómo podría saberlo? ¿Qué playa, qué playa? Dije pétalos de un manzano. El siguiente es un ejemplo de lo que podría ser una éfrasis culinaria. Está escrita por Italo Calvino y dispuesta en la obra El Sol Jaguar. Es un texto más o menos amplio, pero creo que da una buena idea de lo que puede ser una éfrasis culinaria. Y cito: En el menú de la cena no encontramos chiles en nogada. De una localidad a otra el léxico variaba y proponía nuevos términos que registrar y nuevas sensaciones que distinguir, sino guacamole, es decir, un puré de aguacate y cebolla para tomar con las tortillas crocantes que se desmenuzan en numerosas lascas y se hunden como cucharas en la crema densa. La pingüe suavidad del aguacate, el fruto nacional de México, difundido en todo el mundo con el nombre deformado de abocado, acompañada y subrayada por la sequedad angulosa de la tortilla, que a su vez puede tener tantos sabores fingiendo no tener ninguno. Después, guajolote con mole poblano, es decir, pavo con salsa de Puebla, entre tantos moles uno de los más nobles. Se servía en la mesa de Moctezuma. Más laboriosos, para prepararlos se necesitan no menos de 3 días y más complicados, porque requiere 4 variedades diferentes de chiles, ajo, cebolla, canela, clavos de olor, pimienta, semillas de comino, de coriandro, de sésamo, almendras, pasas de uva, cacahuates y un poco de chocolate. Y por último, quesadillas, que es otro tipo de tortilla en la que el queso va incorporado a la masa y acompañado de carne picada y de frijoles fritos. En la mitad de la masticación los labios de Olivia se demoraban hasta detenerse casi, pero sin interrumpir del todo la continuidad del movimiento, que aminoraba como si no quisiera que se alejase un eco interior, mientras su mirada se fijaba con una atención sin objeto aparente, casi alarmada. Era una concentración especial del rostro que observaba en ella durante las comidas, desde que habíamos empezado nuestro viaje por México.
una tensión que yo veía propagarse de los labios a las aletas de la nariz, ya dilatadas, ya contraídas. La nariz tiene una plasticidad muy reducida, sobre todo una nariz armoniosa y gentil como la de Olivia, y cada movimiento imperceptible, tendiente a aumentar la capacidad de las aletas en sentido longitudinal, las hace en efecto más finas, mientras el correlativo movimiento reflejo que acentúa su ancho da por resultado, en cambio, una especie de retracción de toda la nariz hacia la superficie del rostro. Por todo lo dicho, podría creerse que al comer Olivia se encerraba en sí misma, absorta en el recorrido interior de sus sensaciones. En cambio, el deseo que toda su persona expresaba era en realidad el de comunicarme lo que sentía, de comunicarse conmigo a través de los sabores, o de comunicarse con los sabores a través de un doble juego de papilas, el suyo y el mío. ¿Sientes?, me decía con una especie de ansiedad, como si en aquel preciso momento nuestros incisivos hubiesen triturado un bocado de composición idéntica y la misma brizna de aroma hubiera sido captada por los receptores de mi lengua y la suya. ¿Es el cilantro? ¿No sientes el cilantro?, añadía, mencionando una hierba que por el nombre local todavía no habíamos logrado identificar con seguridad. ¿Tal vez el eneldo? Y de la que bastaba un delgado hilo en el bocado que estábamos masticando para transmitir a la nariz una conmoción dulcemente punzante, como una impalpable ebriedad. Esta necesidad que Olivia tenía de envolverme en sus emociones me era muy grata, porque me demostraba cuán indispensable le era yo y cómo para ella los placeres de la existencia eran apreciables únicamente si los compartía conmigo. La éfrasis no puede ser definida como tal solamente de pintura o arquitectura o solo la comida. Se refiere a un ejercicio en donde el escritor de la éfrasis está con total atención con respecto a sus sensaciones, es decir, a su cuerpo, cómo puede percibir el entorno, cómo percibe el objeto y cómo éste a su vez le permite reflexionar de otras cosas. El ejemplo del Greco es muy claro. Comienza sobre la pintura, incluso sobre el pintor, y luego procede a hacer una reflexión con respecto a su siglo. El ejemplo de José Emilio Pacheco con la Venus es similar en el sentido en que empieza a reflexionar también de lo judeocristiano. También hace una reflexión con respecto a la historia del arte, porque Venus es un personaje que es retratado recurrentemente. Quizá el ejemplo con respecto a la obra musical es el más claro al momento de hablar de las sensaciones que el creador de la éfrasis tuvo con respecto a la obra musical. Italo Calvino opta por hablar de las sensaciones de otra persona, describir de la mejor manera que tiene la gastronomía extranjera y hace un ejercicio ekfrástico tanto de la comida como del hecho de ingerirla. Las posibilidades de la éfrasis son muchas, pero tienen que ver mucho con la capacidad que el cuerpo tiene para entender, comprender y simplemente darse una imagen de aquello que lo rodea, particularmente de aquello que encuentra como estético.